Ya, buen día, jóvenes. Bueno, estamos iniciando un nuevo semestre, ¿no? Entonces, me voy a presentar ante ustedes. Yo voy a ser su docente. Sé que esta es una nueva forma de ver lo que son las partes de las clases, ¿no? Y especialmente clases como lo que es electrónica, que mayormente es práctico y no tanto es teórico, ¿no? Entonces, pero de todas maneras se ha realizado y lo que es la parte de realizar alguna recopilación general de cómo lo que vamos a realizar en las clases este semestre. Bueno, el día de hoy va a ser más que todo un poco introductorio, ¿ya? Entonces, no va a ser como un avance, digámoslo así, demasiado rápido, ¿no? Entonces, porque yo lo que necesito ahora, sí, principalmente de ustedes, es la parte de lineamientos, ¿no? Entonces, aclarar, ¿no? Entonces, para los que están presentes y puedan también hacer la difusión ante sus compañeros, las clases dentro de lo que es el Zoom no se va a llamar lista, ¿ya? Para comenzar. Sí se va a tomar en cuenta alguna que otra participación, eso sí se los va a tomar en cuenta, pero no es del todo obligatoria. ¿Eso qué significa? Que si hay compañeros que por alguna razón no pueden estar presentes dentro de la clase, se va a mantener grabado y eso se va a compartir en el grupo de WhatsApp y también se les va a dar un enlace por medio de YouTube, ¿no? Entonces todavía estamos esperando por parte de dirección que nos mande un enlace oficial, eso es lo que se había comunicado anteriormente, entonces todavía no tenemos esa parte, pero de todas maneras yo les voy a estar compartiendo el video que corresponde a esta clase, ¿no? Entonces yo pienso que en el transcurso de la semana ya nos van a dar eh, pautas más relevantes referente a cómo se va a trabajar durante el semestre. Pero, como les digo, el día de hoy es una clase introductoria más que todo para que, eh, bueno, les dé a conocer acerca de la materia, tengamos también presente cuáles van a ser los lineamientos, bajo qué circunstancias vamos a trabajar y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan para este semestre? Entonces, también les voy a mandar un enlace acerca de lo que es un formulario o una encuesta que ustedes me lo tienen que llenar y de acuerdo a aquello también yo voy a ir tomando en cuenta el contenido de esa encuesta para llevar a cabo las siguientes clases, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes respondan esa encuesta, ¿sí? A modo introductorio para que podamos llevar a cabo las clases de manera tanto teórica como de parte práctica, ¿no? Entonces yo también necesito saber el conocimiento que ustedes tienen como base para dar continuidad a todo aquello, ¿ya? Dicho esto, entonces lo que vamos a hacer es realizar lo que es la parte de presentación, ¿sí? Entonces todas las clases se van a grabar, no se preocupen, ¿ya? Entonces si ustedes quieren volver a revisar o por algún motivo, inclusive yo he tenido ese problema, ¿no? A veces el internet, por más que sea fijo, tiene ciertos defectos, ¿no? A veces se corta o a veces existen retardos en lo que es el audio, el video, etcétera. Entonces, por esa razón, se está haciendo la grabación de clases. No se preocupen, esta clase también va a estar grabada y les voy a pasar también el enlace una vez que tengamos la clase completa, ¿no? Ya. No sé si antes de comenzar alguien tuviera algún comentario, algo que quisieran realizar para el día de hoy, antes de comenzar con lo que es referente a la asignatura. Pueden habilitar sus micrófonos si gustan, ¿no? Entonces, actualmente deben estar deshabilitados, pero pueden habilitar, no hay ningún problema. Ya, ok. Entonces, seguramente algunos de sus compañeros todavía recién se van a conectar. Entonces, vamos a ver en el transcurso de lo que les vaya mostrando que sus compañeros también ya
mande mensajes y todo aquello. Entonces, si es que no tienen micrófono, entonces pueden mandar también un mensaje al chat. ¿Ya? Ok, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya, entonces voy a detener el video. Vamos a compartir pantalla. Ok, bueno, para comenzar, esta es la asignatura de electrónica básica. ¿Qué es lo que vamos a llevar durante este semestre? Me presento ante ustedes. Mi nombre es Adelaida Pastrana, entonces soy ingeniera en el área de electrónica, ¿sí? Y conmigo vamos a llevar durante este semestre todo lo que es referenciado a lo que es la materia de electrónica básica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los objetivos en generales de lo que es la asignatura? Tenemos que comprender claramente lo que son los fenómenos y componentes electrónicos para su aplicación dentro de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de la parte de objetivos específicos. El estudiante en este caso debe desarrollar la parte de comprensión y dominar los fundamentos de sistemas electrónicos y su aplicación para la solución de diferentes problemas de ingeniería. También tiene que tener la capacidad de utilizar elementos electrónicos como ser diodo, transistores, amplificadores y sensores. También lo que es a través de las prácticas del laboratorio, tener las herramientas necesarias para lo que es diseño de circuitos electrónicos utilizando el Protboard, ya para cualquier circuito electrónico de forma comercial, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer un poquito énfasis a la parte de los objetivos específicos. ¿En qué sentido? Es lo que nosotros vamos a lograr al final de semestre, ¿no? Entonces, para lo que es la parte de sistemas electrónicos, por ejemplo, ¿en qué les va a servir? A ustedes principalmente cuando ya estén en cursos superiores, entonces seguramente van a tener la necesidad de realizar la parte de proyecto o tesis, ¿no es cierto?, de grado cuando ya estén en semestres superiores. ¿En qué les va a facilitar? Ustedes, como están en el área de ingeniería de sistemas, entonces es necesario también que conozcan no solamente la parte de software, no solamente la parte de base de datos, sino también ustedes tienen que conocer la parte de hardware, porque queramos o no, están interactuando la parte de hardware como lo que es de software, ¿no? Entonces, hoy en día se ve bastante de esta parte, ¿no? Entonces, hay la parte de robótica, por ejemplo, hay la parte de automatización, que también está relacionado con lo que es ingeniería de sistemas. Y si ustedes se fijan, dan una revisión un poquito más profunda a lo que es el área de ingeniería de sistemas, no solamente les hablan de bases de datos, ¿no es cierto? Es un mundo bastante amplio. Se desarrollan en la parte de redes, al desarrollar en parte de redes también se desarrollan en la parte de automatización, al desarrollarse en la parte de automatización también tienen relación con la parte de robótica. Han debido ver también a sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, en lo que ha sido las tesis y proyectos de grado que se han presentado en el anterior semestre, ha habido, por lo menos yo voy a resaltar dos que he visto que se han mostrado de forma satisfactoria. Uno es el riego automatizado, ¿no? Que se ha presentado de un estudiante y otro también se podría mostrar referente a la silla de ruedas automatizada. Entonces, todos esos elementos sus mismos compañeros lo han realizado y no se podría realizar ese tipo de trabajos o de proyectos si es que no tienen conocimiento en electrónica, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia. Entonces, como les digo, todo esto viene relacionado a partir de este física ya ustedes ya tienen nociones de lo que es algunos componentes electrónicos. En este semestre vamos a profundizar un poquito más y en lo posible entonces vamos a realizar la parte de simulaciones y armados físicos de circuito, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que venga en nuestras posibilidades. ¿Ok? Eso es más que todo lo que les quería comentar. Respecto al contenido mínimo, en el contenido mínimo tenemos, por ejemplo, la primera unidad, que sería la parte de introducción,
¿sí? Entonces más adelante vamos a ir desarrollando todo esto, ¿no? Luego tenemos lo que se llaman señales, tenemos el capítulo de diodos, transistores, polarización y estabilidad, esto es de los transistores, los amplificadores, la respuesta en frecuencia, circuitos de amplificadores operacionales, ahí está mal escrito, ¿no? Entonces vamos a corregir eso. Y las fuentes de alimentación y por último los sensores, ¿no? Entonces la importancia de todos estos elementos hacen lo que es la electrónica básica y en función a aquello ustedes ya también ya pueden realizar diferentes aplicaciones en lo que es el área de hardware, ¿no es cierto? Para este primer capítulo, ¿sí? Entonces se les va a dar lo que es referente a lo que son los parámetros electrónicos, ¿sí? Lo que son los dispositivos electrónicos. Vamos a repasar un poquito de lo que es la ley de Kirchhoff. Vamos a hablar de lo que es lo divisor de corriente, divisor de voltaje. Vamos a hablar de algunos teoremas como son de Thevenin, Norton, ¿sí? Y lo que es la máxima transferencia de potencia. Eso viene relacionado con la parte de introducción, ¿ok? Luego tenemos la segunda unidad, que es diferenciada a lo que son señales. Entonces, seguramente ustedes han debido ver, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es las señales de tipo alterna y las señales de tipo continuo. Aquí llamamos señales de tipo alterna. Llamamos señales de tipo alterna cuando, por ejemplo, nosotros tenemos tomas de tensión, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos la conexión de algún aparato electrónico, entonces no nos fijamos cómo es la posición de nuestro conector, ¿no? Entonces tiene dos conectores, entonces lo conectamos y listo, funciona. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que es la parte de una señal alterna no cambia de acuerdo a la posición que nosotros coloquemos. En lo que no sucede es la tensión continua. Si ustedes alguna vez han desarmado lo que es su cargador, entonces se han debido dar cuenta que tienen dos cables internos, uno negro y uno rojo. Entonces, ese color que nosotros encontramos de diferencia entre negro y rojo, entonces nos permite diferenciar en lo que es una señal continua. ¿Esto para qué sirve? Nos da una señal de que existe una señal tanto positiva como negativa. También esto lo podemos ver en baterías, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la conexión de una batería, siempre nos da el signo más o menos para saber dónde debemos conectar. Si conectamos mal, obviamente podemos sufrir cierto daño, ya sea en la batería o en el aparato. Y también existen, ¿no es cierto?, ciertos parámetros que nosotros debemos cumplir para que tengamos cuidado con todo esto, ¿no? Luego hablamos de lo que es la potencia, ¿sí? Entonces es un elemento bastante importante referente a lo que son los dispositivos electrónicos, que también en su momento lo vamos a desarrollar. Los valores pico, los valores medio y eficaz, lo que se llama periodo, frecuencia y longitud de onda. Y una señal que se relaciona con la parte de sonido especialmente, que son los decibelios, ¿no? Entonces todo eso vamos a desarrollar en la unidad 2. En la unidad 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son los diodos. El diodo semiconductor, ¿qué es un diodo? Entonces, ¿cómo está construido lo que es un diodo? Lo que se llama polarización directa e inversa. Las curvas características que son parte de teoría y también son importantes referente a lo que es el tema de diodos, ¿no? Lo que son los rectificadores, también los diferentes tipos de diodos, ¿sí? Otros tipos de diodos que también son utilizados en el mercado. Vamos a hablar de la unidad 4 de los transistores. En la unidad de transistores tenemos lo que es cuál es la simbología y los términos que se emplean, ¿no? Lo que es la unión entre base emisor, la unión entre lo que es base colector y lo que son las corrientes, voltajes relacionados con el transistor, las configuraciones, lo que son las curvas características, a qué se denomina corte y saturación de un transistor, en lo que es la zona lineal, que también lo vamos a identificar en ese capítulo, y el transistor FET
o transistor de efecto de campo, que también es un componente que en su momento se va a utilizar. Luego vamos a hablar de la polarización y la estabilidad, ¿no? Ahí vamos a hacer ya diferentes circuitos, vamos a hacer la prueba, vamos a ir viendo a qué se llama polarización y cómo funciona nuestro transistor de diferentes maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver las configuraciones básicas, lo que es el emisor común, lo que es base común, colector común, la parte de estabilidad. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la conexión de diferentes componentes, entonces estos no tienen valores exactos. En la vida real siempre existe diferencia en cuanto a lo que es la construcción del componente y el funcionamiento que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, en su momento también les voy a ir dando estos parámetros y vamos a ir viendo cómo funciona cada uno de estos. También lo que llamamos el punto Q, lo que es el desplazamiento, eso también es parte de cálculos. La autopolarización, lo que son las variaciones de temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos equipos electrónicos, si ustedes han tenido la posibilidad de viajar, ya sea al norte de La Paz, vale decir como Yungas, o a lugares bastante cálidos como ser Santa Cruz, entonces se van a dar cuenta que los componentes, hasta la misma PC o el mismo celular, funciona de manera diferente cuando nosotros estamos a una temperatura más alta o más baja. Entonces, tiene cierta influencia tanto de lo que es el ambiente como de lo que son los mismos componentes. Entonces, eso también lo vamos a ir revisando. Los transistores en paralelo y la llamada configuración Darlington, ¿para qué nos servirá? Adelantándoles un poquito, esta configuración se utiliza bastante en la parte de amplificadores, ¿no? Entonces, y lo que nos va a conducir a el siguiente capítulo, que son los amplificadores con transistores, ¿no? Entonces tenemos lo que es un circuito equivalente del transistor, tenemos lo que son los amplificadores emisor común, colector común, base común, ganancia de corriente, ganancia de voltaje. Lo que es respuesta de frecuencia. Por ejemplo, cada uno de los componentes que nosotros vamos a utilizar tiene lo que se denomina una cierta ganancia. Entonces, de acuerdo a las ganancias, entonces se puede definir la parte de frecuencia. Ustedes, si es que alguna vez han ido a lo que es una fiesta, a algún lugar donde hayan tenido algún tipo de amplificación, o simplemente, digamos, alguna discoteca, etcétera, que estoy segura que todos alguna vez lo hemos hecho, ¿no es cierto? O ya sea en algún evento. Entonces se han debido dar cuenta también que cuando, por ejemplo, la persona que está utilizando el micrófono, ¿no es cierto? Y está hablando y de repente se escucha un ruido de fondo, ¡bip! Y cuando habla demasiado fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de interferencias son los ruidos conocidos, ¿no es cierto? Pero esto se debe, digamos, a que la frecuencia con la que actúa es demasiado alta y puede que la ganancia no sea la que corresponde a esta frecuencia, ¿no? Entonces, ese sonido de fondo que es tan molesto, a veces mucho depende de la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, para que nosotros vayamos viendo cómo se puede, digámoslo así, controlar ese tipo de interferencias que generalmente se sobreponen sobre una señal. Y eso igual en su momento ya lo vamos a ir revisando, ¿no? Luego tenemos los circuitos con amplificadores operacionales, ¿no? Entonces vamos a ver la parte conceptual de qué es un circuito de amplificador operacional, cuáles son sus características, qué es el inversor, no inversor, sumador, restador, diferenciador, multiplicador, división de señales, filtros, rectificadores, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es relacionado con amplificadores operacionales igual lo vamos a ir repasando en este capítulo. Fuentes de alimentación, ¿no? Entonces, casi llegando al final, lo que vamos a hacer es realizar lo que es el concepto de fuentes de alimentación. Ustedes seguramente deben tener o han debido tener en algún momento lo que son las llamadas PCs de escritorio, ¿no? Y siempre, ¿no? Por curiosidad, aunque sea cuando está destrozado, entonces lo desarmamos.
y vemos que por dentro tiene lo que se llama fuente de alimentación o directamente también se puede considerar fuente de alimentación inclusive a lo que es el cargador de su celular, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente una fuente de alimentación es aquella que tú conectas, digámoslo así en palabras simples, 220 voltios, ¿sí? ¿Y cuánto te manda el celular? Te manda 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, para que te mande esos 5 voltios, entonces requiere un circuito de forma interna. Eso es con el celular. Pero en forma general, una fuente de alimentación, cualquier fuente de alimentación, entonces tiene un circuito interno que funciona de diferentes maneras, ¿no? Entonces, podemos hablar de lo que es un regulador, un regulador por emisión, ¿sí? Un realimentado, que es lo que tiene un limitador de corriente. También nosotros vamos a hacer lo que es el diseño de las fuentes, ¿sí? Regulables. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos hacernos nuestra propia fuente, ¿no? Entonces, con los materiales que tengamos. Y lo que son las llamadas fuentes conmutadas. Esto también ya va a ser parte de su último trabajo, ¿sí? En el trabajo que vamos a realizar casi ya digámoslo así, en el tercer parcial. Entonces vamos a realizar lo que es el diseño de las diferentes fuentes de alimentación. Obviamente ya les voy a dar la orientación que corresponde para que ustedes puedan hacer el diseño de su fuente, ¿no? Ok. Y el último capítulo que se refiere a lo que es sensores. ¿Para qué les va a servir la parte de sensores, no? Entonces, alguno de ustedes tal vez ha escuchado hablar de lo que es el microcontrolador Arduino. Dentro de lo que es el microcontrolador Arduino, entonces tenemos varios puertos y esos puertos se conectan con diferentes tipos de sensores. ¿Para qué nos sirven los sensores? Para capturar ciertas señales que nosotros vamos a programar de forma interna y nos van a dar una tarea en específico, ¿no? Entonces, algunos de los sensores que nosotros vamos a ver son los capacitivos, inductivos, de luz, de temperatura y otro tipo de sensores que también los vamos a ir utilizando en los diferentes laboratorios que vamos a utilizar. Obviamente que dentro de lo que es electrónica es un mundo bastante amplio. Lo que sí, digamos, sí les voy a recomendar es que si es que ustedes tienen dudas, entonces pueden escribirme, no hay ningún problema. Si quieren algún, digamos, algún asesoramiento extra referente al área de electrónica, igual me indican. Yo les puedo estar mandando diferentes referencias, ya sean videotutoriales, ya sean textos y todo aquello, ¿no? Entonces, la idea siempre es de que aprendan, ¿no? De que se saquen la mayor cantidad de dudas posibles. Y si tienen alguna pregunta, entonces igual, pueden escribirle en el chat, pueden mandar, digamos, un audio indicando cuál es la duda que ustedes tengan y yo siempre estoy disponible para responder, ¿no? Todo lo que ustedes me consulten. Ok, eso sería, hasta acá sería lo que es la parte de avance, ¿no? Entonces, todo lo que les he indicado, vamos a verlo durante el semestre. Algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, vamos a necesitar, por ejemplo, a veces realizar más teoría, a veces vamos a realizar la parte de laboratorio, a veces vamos a necesitar realizar la parte de cálculos. Entonces, en lo posible, chicos, también consíganse lo que es una calculadora porque a veces vamos a necesitar realizar lo que es la parte de cálculos, entonces vamos a necesitar que ustedes tengan a mano su calculadora para realizar los diferentes diseños de los circuitos que corresponden, ¿no? Entonces eso les voy a pedir, ¿no? Consíganse una calculadora o instálense en su mismo teléfono celular, ya depende. Clases, ya empiezo clases hoy día. Ok, ¿ya? Entonces, eso es más que todo, chicos, ¿ya? Lo que les quería recomendar. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la parte de forma de trabajo, cómo vamos a realizar durante este semestre, ¿ya? Vamos a comenzar con lo que son las clases virtuales, como en este caso, ¿no? Entonces, todos los lunes nos vamos a conectar
¿sí? De 8 a 11, tal como está nuestro horario que corresponde en clases. Será minutos más, minutos menos, pero va a ser dentro de ese intervalo, ¿no? Luego también vamos a tener lo que es en la plataforma Moodle, que es de la carrera, entonces ustedes ya están inscritos, pero vamos a hacer algunos ajustes seguramente en el transcurso de la semana para que puedan acceder ustedes de forma directa, ¿sí? Y en función, como lo han hecho el anterior semestre, entonces va a ser de una forma similar para el ingreso, ¿no? Ahí se va a cargar lo que es la parte de evaluaciones, los trabajos que van a realizar, los laboratorios virtuales, ¿ya? En esta parte, chicos, lo que yo quisiera es que mediante el formulario que les voy a enviar en unos minutos más, entonces ahí me indiquen, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de laboratorios virtuales. Por ejemplo, tenemos lo que es Proteus, tenemos lo que es perdón, Tinkercad, tenemos lo que es diferentes aplicaciones para los móviles. Entonces va a depender del uso de los laboratorios virtuales en función a las respuestas que ustedes me den y de acuerdo a aquello nosotros vamos a definir con cuál de estos softwares vamos a trabajar, ¿no? Entonces cada uno tiene sus diferentes características y más adelante también les voy a mostrar cuál sería la diferencia entre cada uno para que ustedes también sepan eh, o quisieran definir, digamos, cuál sería el de modo más accesible para la mayoría, ¿no? Entonces siempre va a haber excepciones, pero vamos a basarnos en lo que la mayoría podría acceder. Luego tenemos la parte de informes y simulaciones por laboratorio. Yo les voy a dar un formato en el cual ustedes ya tendrían que tener todo lo que es referente a laboratorio que se va a realizar. Entonces yo les voy a decir, vamos a hacer este laboratorio. Entonces les voy a dar un formato, les voy a dar, digamos, una guía de laboratorio y en la guía de laboratorio va a estar diferentes elementos que ustedes deberían de tener en forma completa. Eso se va a considerar bastante debido a la importancia de los laboratorios que nosotros tenemos, ¿no? Esto va a ser, digamos, en una segunda opción, la parte de laboratorios físicos. ¿Eso a qué me refiero? A que, por ejemplo, yo tengo, no sé, de algún hermano, algún pariente, no sé, mis mismos padres, tienen algunos elementos físicos y quisieran saber utilizarlos, entonces también se les va a indicar cómo lo pueden realizar en casa sin que sufran, digamos, alguna lesión física, ¿no es cierto? Entonces, eso se les va a indicar o que dañen sus componentes, todo aquello, pero eso no va a ser obligatorio. Va a depender, como les digo, del formulario que yo les dé para que ahí yo les pueda dar esas indicaciones, ¿no? También se ha visto la necesidad de que ustedes también han debido ver esta situación. Ha habido momentos en el que el Moodle, en la plataforma de la carrera, ha sufrido ciertos bajones, es decir, que a ratos se cortaba, ¿no? ¿No es cierto? La plataforma y nadie podía entrar o no era accesible. Entonces, para subsanar todo lo que es esta parte de que no podamos entrar a la plataforma. Entonces, lo que se va a realizar es realizar como parte de apoyo lo que es el Classroom. Ahí también se les va a subir algunas pautas. También ahí se les va a subir una copia relacionado con las diferentes sesiones que nosotros vamos a tener. Entonces, por eso esta situación, ¿no? Ah, Enrique, ¿tienes algún comentario? Sí, tendría un comentario. Bueno, como usted decía, de la plataforma Moodle, algunas veces se satura, ya no se puede entrar. Entonces, ¿no sería mejor llevarlo con el Classroom, dice? Porque el anterior semestre, más que todo, estábamos utilizando el Classroom para evaluaciones. Solo algunas materias utilizábamos la plataforma Moodle. Más era el Classroom. ¿Y no sería mejor trabajar en eso, las evaluaciones y los trabajos más? Ah, ya, lo voy a considerar porque de todas maneras el Classroom tiene bastantes opciones
Y sí, lo podemos trabajar. Entonces, si han trabajado con el Classroom, está perfecto. Pero les digo, no, esto como comentario parte de lo que se ha realizado en el HCC de la carrera, es que sí o sí tenemos que utilizar lo que es la plataforma de todos los docentes. Seguramente sus docentes también les van a indicar, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a subir todo el material, tanto a lo que es el Classroom como lo que es la plataforma. Entonces, les va a valer de la misma manera. En el peor de los casos, digamos, la parte de evaluaciones va a estar en el módulo, en la plataforma, y el resto lo vamos a trabajar en Classroom, ¿ya? Entonces, más que todo para cumplir la normativa que nos han indicado desde dirección, ¿ya? Entonces, de esa forma lo vamos a trabajar, chicos, no se preocupen. Como tú dices, ha habido bajones de lo que es la plataforma y no queremos sufrir con eso, ¿no? Después ya es más complicado retomarlo. Entonces, perfecto, entonces con eso ya me has adelantado una de las dudas que tenía referente a lo que es el Classroom. Entonces, vamos a trabajar desde ese punto de vista. Ok, gracias. A ver, Listo, gracias, Liz. ok, ya. Vámonos con la parte de evaluación. Los trabajos teóricos y prácticos van a ser ya sea individuales y grupales. Esto va a depender, uno, de la cantidad de personas que estemos en forma general en la materia, ¿sí? Y algunos trabajos van a ser grupales y la mayoría van a ser individuales, pero eso no va a ser con el fin de que se reúnan, simplemente pueden compartir en forma interna, digamos, algunos documentos que en los cuales pueden apoyarse mutuamente, ¿no? Obviamente cada uno desde su casa para que puedan trabajar de mejor manera, ¿no? Entonces, esto no es necesario que se reúnan en grupo, simplemente que compartan información y elaboren, digamos, un solo informe o un solo trabajo final. Entonces, igual en su momento yo les voy a indicar qué tipo de trabajos van a ser individuales y qué tipo de trabajos van a ser grupales. Van a haber algunos cuestionarios, eso tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Después los laboratorios que van a tener la mayor cantidad de ponderación, dado que la materia es más práctica que teórica. Luego van a venir lo que son las evaluaciones y el trabajo final que también se les va a asignar. Eso también va a ser como parte de su evaluación final, ¿no? Respecto a la calificación, bueno, esto es un estándar, ¿no? Que nosotros tenemos en la carrera, que es el primer parcial 25%, el segundo parcial 25%, el examen final 40%, las prácticas 10% y nos suman un total de 100. Dentro de lo que es esta calificación, vamos a tener, digamos, mayormente, como ya les había indicado, la parte del laboratorio. Van a haber algunas prácticas, ¿sí? No se va a tomar en cuenta asistencia, chicos. Eso más que todo quería aclararles para que, digamos, no tengan esa susceptibilidad de que si no pueden entrar, entonces pierden calificación. No, no es así, ¿ya? Entonces eso más que todo quería aclarar. Luego tenemos la parte de bibliografía. Bueno, tenemos diferentes libros, material, todo lo que es referente a la parte de electrónica, ¿ya? Entonces, pero yo les voy a dar estos libros que son de Malvino, que es bastante utilizado, el de Boylestad, también les voy a pasar. Tengo también otra guía de referencia de electrónicas que es bastante bueno. Tenemos lo que es la parte de tutoriales de YouTube, que en su momento también se les va a compartir para que tengan un refuerzo adicional, ¿no? Los apuntes de clase que los vamos a realizar juntamente conmigo, que serían las clases, en este caso de Zoom, y otros relacionados con electrónica básica, que les aseguro que hay un montón, ¿no? Entonces, todo esto yo les voy a proporcionar, no se preocupen, para que ustedes en su casa lo vayan reforzando. Ok, en referente a lo que es la encuesta, y como les digo, eso ya va a ser un extra para que vayamos avanzando posteriormente. No sé si tienen preguntas, sugerencias, algo que quisieran eh, indicar para el proceso de este semestre, tal vez basado en la experiencia de materias del anterior semestre.
Inge, buenos días. Buen día. Tengo una duda si vamos a tener auxiliar de electrónica básica. Ah, ok. No, en esta materia no tienen auxiliar. Solamente es con mi persona y todo lo que vamos a llevar conmigo, nada más. Ya está bien, Liz. Ok. ¿Alguien más, chicos? Tal vez otras dudas, preguntas. Bueno, Liz, en el caso del, como estaba diciendo usted que no va a haber la asistencia, ahora en cada semana tenemos una reunión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el anterior semestre teníamos, bueno, con la licenciada, con lo que pasábamos, bueno, de una materia, hacía, Sí, digamos, bueno, en el transcurso bueno, de la videoconferencia, nos daba trabajos para unas 2 horas, 3 horas. ¿Va a haber eso o no? ¿O directamente va a ser, digamos, el trabajo ya para una semana después o 2 días después? ¿Va a haber, bueno, ese tiempo? Porque otros, bueno, hemos tenido un problemita igual con eso, porque algunos no se podían conectar, bueno, a la materia y veían los videos nomás. Y pasado ese tiempo, como les decía, nos daba un ejercicio para 2 horas después, 3 horas después, y otros veían el video y después ya pasado el límite de tiempo ya lo presentaban y ya no nos hacía ponderar. Esa cuestión va a ser así o directamente va a enviar a Classroom el trabajo y nos va a dar un tiempo largo por lo menos para realizarlo. ah, ya. Ok, bueno, en ese caso, chicos, yo soy consciente de cómo es la situación actual, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí se les va a dar algunos trabajos en el día, pero no va a ser con el fin de, ¿cómo se dice?, de ponderarnos en ese mismo instante. Simplemente va a ser como sumativo. Me dejo entender en el sentido de que no es obligatorio que lo presenten en ese instante, pero las personas que lo presenten en ese instante van a tener mayor ponderación que los que se retarden más, ¿sí? O sea, no se les va a descontar nada. Simplemente que a los que presenten más antes, entonces se les va a dar más puntaje, ¿ya? Esa es la única diferencia. Y sí, se les va a dar un tiempo prudente, chicos. Yo entiendo la situación de muchos de ustedes, en cual, digamos, hasta a mí me ha pasado, como les había indicado, ¿no? A veces no te puedes conectar, pero no es porque no quieres, sino justamente o no tienes internet, o no tienes megas, o se te ha acabado el crédito y cosas así, ¿no? Que a todos nos puede pasar. ¿Ya? Entonces, de esa manera va a suceder esto. A ver, denme un segundito, chicos. Vamos a volvernos a conectar, por favor. ¿Sí? Les voy a dar el link de la reunión. ¿Ya? No se salgan, por favor.